Entonces, capítulo 44, verso 1. Dice: alabemos a los varones ilustres, a nuestros mayores, a los que debemos el ser. Cosas muy exaltadas obró Yahweh por su magnificencia con ellos desde el principio del mundo. Ahora, un momento. Sí, porque aquí a veces digo... Como les digo, y vuelvo a lo mismo, me gustaría tener este libro en hebreo como para saber, porque aquí en una traducción ponen Señor, en la otra ponen Dios. Si fuera Dios, lo que decía en hebreo es Elohim. Normalmente en las traducciones han traducido Señor, Yahweh como Señor. Entonces por eso a veces he dicho Yahweh, pero puede que diga Adonai. E incluso eso podría en parte, considero yo, los títulos o nombres, si usó el nombre o no, podría en cierta manera también indicar si era inspirado. Pero bueno, continúo. Dice: cosas muy exaltadas obró el soberano por su magnificencia con ellos desde el principio del mundo. Gobernaron sus estados, fueron hombres grandes en valor y adornados de prudencia, y como profetas que eran, hicieron conocer la dignidad de profeta. Gobernaron al pueblo de su tiempo con la virtud de la prudencia, dando muy apartadas instrucciones a sus súbditos. Con su habilidad inventaron tonos musicales y compusieron los cánticos de las escrituras. Hombres ricos en virtudes, solícitos del decoro, pacíficos en sus casas. Todos estos alcanzaron estima en los tiempos de su pueblo y eran honrados en su siglo. Los que de ellos nacieron dejaron un nombre que hace recordar sus alabanzas. Más hay de quienes no quedan memoria, que perecieron como si nunca hubieran existido. Nacieron como si no hubiesen nacido, así ellos como sus hijos. Pero aquellos fueron varones misericordiosos y su piedad no salió fallida. En su descendencia permanecen sus bienes. Sus nietos son una sucesión apartada. Y su posteridad se mantuvo constante en las alianzas. Por el mérito suyo durará para siempre su descendencia, nunca perecerá su estima. Sepultados en paz fueron sus cuerpos, y vive su nombre por todos los siglos. Celebren los pueblos su sabiduría y repítanse sus alabanzas en la congregación. Ahí habló en general, ¿verdad?, de los antepasados, los patriarcas. Dice: Hanoc agradó a Elohim, ¿verdad? Enoc. Hanoc agradó a Elohim y fue transportado al paraíso para predicar a las naciones la penitencia. Vean qué particular, aquí dice transportado al paraíso, no dice al cielo. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Sí fue llevado a cielos de los ángeles, pero no al tercer cielo de Yahweh. Fue llevado a conocer varios cielos de los ángeles y al paraíso. Igual Eliyahu. Dice: fue transportado al paraíso para predicar a las naciones la penitencia. Noah fue hallado perfectamente justo, y en el tiempo de la ira vino a ser instrumento de reconciliación. Por él la humanidad siguió. Dice: por eso fue dejado un resto en la tierra cuando vino el diluvio. Vean cómo dice un resto, un remanente, como los pocos escogidos en el fin de los tiempos, porque Yahushua dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Entonces, así como Yahweh encontró a Noé y a través de él hizo un arca y entraron ahí sus familiares, en el fin de los tiempos viene uno que su congregación va a poder salvarse por Mashiach, como el arca. Por eso fue dejado un resto en la tierra cuando vino el diluvio. A Noah fue hecha aquella promesa sempiterna, según la cual no pueden ser destruidos por diluvio todos los mortales. ¿Verdad? Fue a él el que Yahweh le dio la promesa de que nunca más destruiría la tierra con agua. Lo bueno es que, todavía no voy a decir lo bueno. Al decir que nunca más destruiría la tierra con agua, está dando a entender que la va a volver a destruir con fuego. Lo bueno es que una vez que suceda la destrucción con agua y con fuego, ya no va a haber más destrucción, porque esta realidad fue hecha dual, y por eso hay agua y fuego. Una vez que ya se utilicen ambos, él va a decir: ya no voy a volver a destruirla, porque ya la destruí con ambos
elementos, agua y fuego. Pues tira tierra. Dice, Abraham, aquel gran padre de muchas gentes, que no tuvo semejante en la estima, el cual guardó la ley del Altísimo y estrechó con él alianza. ¿Verdad? No hay semejante a Abraham. Por eso se dice que Yahweh desde Adán estaba buscando un Abraham, y fue como buscar a través del barro hasta que lo llegó a encontrar. Abraham, ¿verdad? Como una perla o una piedra preciosa. Abraham significa padre exaltado. Bueno, en realidad padre exaltado, Abraham, después padre de multitudes, Abraham. Entonces vean cómo lo dice ahí, Abraham, aquel gran padre de muchas gentes, de multitudes. Ahí está diciendo básicamente el significado de su nombre. Dice que no tuvo semejante en la estima. No hay otro hombre como Abraham. Abraham fue pasado por 10 pruebas y pasó las 10. Bendito Yahweh, y qué respeto a Abraham. Por eso Yahweh lo llamó amigo, lo puso a la par como un amigo. Repito, lo hizo pasar por 10 pruebas que se conectan con los 10 dichos a través de los cuales se hizo la creación. Hágase la luz, sepárense las aguas, etc. Y también se conecta con los 10 mandamientos. Por eso, probado por 10. Y la 10ª fue cuando Yahweh le dijo, entrégueme a su hijo. ¿Verdad? Es inimaginable esa prueba. Ponerse a pensar en que el Todopoderoso le diga eso. Y uno estar dispuesto a hacerlo. Abraham lo estuvo, y por eso Yahweh entregó a su hijo por nosotros. ¿Verdad? En cierta manera se puede ver como que cuando un hombre esté dispuesto a entregar a su hijo por mí, yo entrego al mío por el hombre. Y le dijo a Abraham, y por eso Abraham dijo, Yahweh proveerá un cordero, profetizando que él daría a su hijo como el cordero de Pesaj. Abraham, aquel gran padre de muchas gentes, que no tuvo semejante en la estima, el cual guardó la ley del Altísimo y estrechó con él alianza. Qué curioso que dice guardó la ley del Altísimo, y la Torah todavía no había sido dada. La Torah se le dio a Moshe. Eso indica que Abraham la conocía en espíritu, la aplicaba. Se podría decir, hay dos maneras de verlo. Una, que sí habían escritos antes de la Torah, ¿verdad? Sí habían mandamientos que se le dieron a Noah, a Adán, y los habían ahí escrito a través de Shem, y ahí tenían esa información. A nosotros se nos dio la Torah, y fue la Torah la que llegó a nosotros junto con el nuevo pacto y demás. Entonces sí es posible que hubiese parte de la Torah escrita antes, por lo que se le había dado a los antepasados de Abraham, nuestros. Pero por otro lado, ¿verdad? Porque en el judaísmo sí lo ponen como que milagrosamente él cumplía toda la ley, incluso a como ellos la ven, ¿verdad? Según la letra, lo cual ahí sí no. Pero recordemos que la escritura dice, Yahushua dijo que toda la Torah está resumida en amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si Abraham amaba a Yahweh con todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo, lo cual vemos, entonces él cumplía toda la Torah. El cual guardó la Torah del Altísimo y estrechó con él la alianza, la que ratificó con la circuncisión en su carne, y en la tentación fue hallado fiel. La que ratificó con la circuncisión en su carne, ¿verdad? Ahí ratificó algo en la carne. Qué curioso, porque al decirlo así no está diciendo que la circuncisión de la carne sea algo de la ley. Está diciendo que con la circuncisión en la carne él ratificó o marcó en su carne esa alianza que había hecho con el Padre. Y lo digo así porque recordemos que Yahushua enseña que la circuncisión de la carne es de los padres. El mandamiento del Shabbat es de Yahweh. Y eso es cuando le reclama a los fariseos que ellos rompen el Shabbat por hacer la circuncisión. Rompen el mandamiento de Yahweh por un mandamiento de los padres. La circuncisión de la carne es una representación de algo espiritual. La circuncisión de oído, la circuncisión del corazón. Aquí hay un comentario con respecto a eso. Dice sobre Abraham, padre de muchas gentes, así le llaman también. No, aquí. En su carne, en la circuncisión con la cual fue confirmado el pacto entre Elohim y Abraham. Fue hallado fiel cuando Yahweh le mandó a sacrificar a su hijo Isaac. Dice aquí, ¿verdad? Que era lo que decía, la 10ª prueba.
Vean qué curioso que dice, y en la tentación fue hallado fiel. No dudo que él haya tenido tentaciones X en las cuales se mantuvo fiel y no cayó. Pero aquí esto se está refiriendo a cuando se le dijo, vaya y sacrifica a su hijo. Qué curioso que utilice la palabra tentación. ¿Cómo lo dice la otra traducción? Dice, y en la hora de la prueba se mantuvo firme. Esta de Eclesiástico sí lo tenía en Hebreos, me he olvidado. Pero está todo desacomodado. El orden que se le da es completamente diferente al hebreo. Entonces voy a tener que ver cómo hago para buscar esa parte de la luna y lo del nombre. Entonces mi punto es que, bueno, al menos está en una traducción. La otra dice prueba, que obviamente prueba se puede ver más claramente porque Yahweh no tienta a nadie. Yahweh no tienta a nadie. Entonces eso es algo que debemos entender, muy importante. Ahora bien, el enemigo es el que lo tienta a uno por las pasiones de la carne. Y cuando uno está siendo tentado, Yahweh lo prueba, que eso ya es diferente. Yahweh dice, ok, ahora vamos a ver qué va a hacer, ¿verdad? Pero la tentación no viene de Yahweh, viene del enemigo y de la carne, porque tampoco podemos echarle la culpa al enemigo de que, ay, sí, toda la culpa de él. No, uno se dejó llevar, ¿sí me explico? Por esa pasión de la carne, por la inclinación al mal y la confusión que pueda provocar el tener inclinación al mal queriendo hacer el bien. Se da una mezcla y uno puede caer, porque también está el pecar conscientemente y el pecar inconscientemente, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Conscientemente es saber completamente, sin lugar a dudas, que algo está mal y hacerlo. La otra es a veces pecar pensando estar haciendo algo que no es pecado, o pensar estar haciendo la voluntad de Yahweh, etc. Aún así es pecado, pero es diferente. Y lo digo porque obviamente uno en Yahweh nunca debería pecar conscientemente. Entonces el enemigo se las arregla para tratar de desviar la conciencia a través de la inclinación al mal, como para que uno caiga, resbale, etc. Ahora bien, decía eso porque si lo leemos así, en la tentación fue hallado fiel, y se está refiriendo a lo de Isaac, eso querría decir que no fue Yahweh directamente el que le dijo a Abraham, deme a su hijo. Habría sido un ángel que le dijo, deme a su hijo. Y Yahweh lo habría permitido para la prueba, pero cuando ve que lo iba a hacer, manda a Micael y le dice, deténgalo. ¿Sí me explico? Porque recuerden que hay un ángel que le dijo a Yahweh, y ese Abraham, desde que usted le dio al hijo, no le volvió a sacrificar nada. Y Yahweh, sabiendo lo que iba a pasar, le dijo, si usted le pidiera al hijo, él me lo daría. Entonces Satanás dijo, sí, ok, voy a pedirle a ese hijo, porque así bloqueo toda la promesa, toda la bendición. Entonces Yahweh no lo tentó, pero permitió esa tentación para probar su corazón, y esa fue la 10ª prueba, y bendito Yahweh la pasó. Entonces decía, la que ratificó con la circuncisión en su carne, y en la tentación fue hallado fiel. Por eso juró el soberano darle estima en su descendencia, y que se multiplicaría como el polvo de la tierra, y que su posteridad sería ensalzada como las estrellas, y que ella sería heredera de mar a mar, y desde el río hasta los términos de la tierra. Desde el río Efrat, ¿verdad? Éufrates, que se puede decir es donde empezó todo, el mismo Abraham, hasta, decía, hasta donde terminan las tierras en occidente. Vean cómo el occidente es el fin, no solo en el aspecto de que fue la parte de tierra o el continente que se halló de último, sino que es de ahí donde también se daría el fin de los tiempos, como el inicio se dio en el oriente. Exacto, la tierra del más allá, refiriéndose, ¿verdad?, a América, no el otro mundo. Del mismo modo se portó con Isaac por amor de Abraham, su padre. A él le dio Yahweh la bendición de todas las naciones. Vean también, obviamente Isaac fue un hombre justo, se merece lo suyo, se merece su honor, su estima y todo lo demás. Pero qué bendición el que por las buenas obras de uno, el hijo de uno pueda ser bendecido. O sea, qué poderoso, ¿verdad? Hay mucha gente que hoy está aquí o está con el Padre,
porque su mamá o su papá oraron por usted y le pidieron al Padre, no me lo deje por favor, que no me lo abandone, guárdemelo. Y ahí estuvo Yahweh siempre. Así como dice aquí, del mismo modo se portó con Yitzhak por amor de Abraham su padre. O sea, porque amó tanto a Abraham, dijo, le voy a dar bendición a Yitzhak, sin haber contado lo que Yitzhak haría. Y así igualmente nosotros somos recontra bendecidos por lo que oraron o hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Entonces a él le dio el soberano la bendición de todas las naciones y confirmó su pacto sobre la cabeza de Jacob. Vean qué poderoso, porque sí, ese tipo de cosas que, como les digo, sí me parecen buenas del libro, pero esto otro me sacó. Vean cómo dice, de Abraham estrechó con él alianza o pacto, pero ahora dice, y confirmó su pacto sobre la cabeza de Jacob. Recuerden, Yahushua vino a hacer el nuevo pacto con su sangre, como la sangre que derramó con la circuncisión Abraham para hacer ese pacto. Y de último viene uno que es representado por Jacob a confirmar el pacto, como lo vemos en Daniel 9. El que confirma el pacto, no lo hace, lo confirma. Como aquí Jacob no lo hizo, lo confirmó. Entonces, cuando habla de Yitzhak, que representa a Yahushua, Abraham representa a Yahweh, dice, del mismo modo se portó con Yitzhak por amor de Abraham su padre. A él le dio el soberano la bendición de todas las naciones, como sujeta a todas las naciones a Mashiach. Y confirmó su pacto sobre la cabeza de Jacob. Va a ser confirmado el pacto a través del último, que es como Jacob. Al cual distinguió con sus bendiciones. Y le dio la herencia, repartiéndosela entre las 12 tribus. Salud. ¿Verdad? Porque es interesante que Yitzhak, de hecho, esta es una buena pregunta, siento yo, para poder discernir lo que estoy por decir. Qué curioso que las 12 tribus no hayan venido de Yitzhak, si ya había hecho pacto con Abraham. Se tuvo que esperar a que viniera Yitzhak, Ismael, y después que naciera de Yitzhak, Esaú y Jacob, y con Jacob confirma el pacto. Mi punto es, por eso dos manifestaciones, primero y último, Yitzhak y Jacob, para dar ese reflejo profético, ese paralelo, al cual distinguió con sus bendiciones y le dio la herencia, repartiéndosela entre las 12 tribus, y le concedió que en su linaje hubiese siempre varones de misericordia que fuesen amados de todas las gentes.